buenos días, buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Esto es Rey con Barba y Tudela, hoy completos. Rey con Barba y Tudela. Empezamos con un pésame, en realidad, porque ha fallecido Joaquín Ormeño después de una larga enfermedad, llevada además con una serenidad y con una fe envidiable realmente. Así que de aquí queremos aprovechar, a pesar de que estuvimos en el velorio y en el entierro, queremos aprovechar para transmitirle nuestras condolencias a Matilde, su señora, a cada uno de sus 3 hijos y por supuesto a sus hermanas y a sus hermanos. Gente buena y emprendedora, además. Su padre fundó la empresa de transportes Ormeño y él la continuó. Bueno, la continuarán sus hermanos. Lo recordaremos con todo cariño. Después, otro detalle, una anécdota. Ojalá que algún día lleguemos a que en el Perú suceda lo que acaba de suceder en Estados Unidos, según unas noticias. Que a veces habían CNN, el canal CNN, que es más o menos Canal N, ¿no? Claro. La equivalencia es Canal N, aquí en el Perú. Había difundido una noticia difamatoria afirmando que un muchacho, que para mayores detalles era católico y estaba en una manifestación en contra del aborto y en contra del lobby homosexual, y lo denunciaron y lo difamaron diciendo que había sido racista porque se había sonreído de manera burlona, ¿no? de un indígena. De un indio, de un descendiente de indios. Bueno, este muchacho, con toda razón, dijo: yo no estoy dispuesto a aceptar que me difamen, y le clavó una demanda, una querella por más de $300 millones. Bueno, finalmente la CNN ha aceptado negociar y ha pactado no llegar a 300, pero 200 y pico millones de dólares en indemnización por esa larga difamación que le hizo. Ojalá que algún día en el Creo Perú... que con la cobertura global que tiene CNN no le duele mucho, 150 millones de dólares, pero creo que el muchacho ha sido indemnizado generosamente. Pero hay una observación acá. Esta cosa de interpretar los gestos de las personas, de estarse indignando, de estar acusando, etcétera, que es típico del neomarxismo mundial, peruano también. Caviares rojos, humanistas totalitarios, marxistas culturales, ponle el nombre que quieras, ¿no? En realidad todos estos neomarxistas, izquierdosos, etcétera, en realidad el término es neocucufatos marxistas, porque son neocucufatos. Sí. Todo los indigna, todo acusan, hay una moralina frente a la cual están denunciando constantemente todo. Ha habido un caso que ha involucrado a un procurador, Julio Arbizu, un ex procurador, hoy candidato, que tiene pues un aspecto contra otro candidato llamado Mario Brais. Perdóname, no vayan a empezar a investigarme y a denunciarme por lo que acabo de decir. No completé la frase. Tiene un aspecto que da la impresión de poca limpieza. No digo que lo sea, pero da la impresión. Mario Brais hizo una broma de mal gusto y le regaló 2 jabones al término de la entrevista. Y le abrieron una investigación a Brais. No abrieron una investigación al que pateó en el suelo a Luis Alba Castro. No han abierto investigaciones a muchísima gente. Al que le dio en un debate también un hueso a Mauricio Müller. O el que le tiró un cono al almirante Tuino. Al contrario, le han declarado la foto del cono pegándole en la cabeza, la foto del año. Nadie ahí abre investigaciones, pero acá se abren investigaciones. Tremendos. ¿Por qué? Porque es un neocucufato, es uno de ellos. Así es. Y entonces los neocucufatos viven indignándose, pero solo indignándose de lo que les conviene. Así como los puritanos fueron una degeneración del cristianismo, claro. Bueno,
este neocucufatismo es la degeneración de los buenos viejos marxistas que conocimos en nuestra juventud, que no eran hipócritas, Nada. que querían hacer la revolución, tomar el poder, fusilar a la gente y ya. Todo el mundo sabía. Y que no se indignaba. ¿Tú crees que Hugo Blanco se iba a indignar si a alguien le pasaba, por ejemplo, una correa porque usaba soga en vez de correa? Y todos sabíamos a qué atenernos, porque eran francos. Claro. Hoy, como su programa de otrora ha caído en desgracia y ya no lo pueden usar, está desacreditado, ya no sirve, etcétera, etcétera, entonces han derivado al neocucufatismo. Y esa es su nueva estrategia. Ajá. El neocucufatismo ha sido... Y entonces... ¿Cómo se llama? Ha sido inventado, ¿no? ¿Cómo es la palabra? Acuñado acá, en este programa. En este programa, Rey con barba y Tudela. Neocucufatos los de CNN. Muy bueno. Y por neocucufatos Les pasó y lo que por les ha pasado. tontonazos están pagando 250 millones al chico. Efectivamente. Lo del jabón es una anécdota más de una campaña electoral. Lo fundamental aquí desde un punto de vista electoral, y Arbizu lo sabe, es que le han hecho un gran favor. Porque nadie sabía que era candidato. Sí, pues, y ahora los que no lo conocían ya lo conocen. Lo han hecho famoso y posiblemente hasta logre el milagro de una curula, así que le dé las gracias al otro que le dio el jabón. Sí, ¿no? Los dos se han hecho conocidos, ¿no? De repente los dos salen elegidos sí, pues, y se sientan en escaños y menos mal. adyacentes. Y menos mal. Bueno, pero eso es una anécdota. Bueno, tengo dos noticias cortitas para ver. A ver, increíble la demora las cosas que pasan en el Poder Judicial. En 17 meses no resuelven una acción de amparo por el voto electrónico. Se hacen los locos, ¿no? Y cabe indicar que en Alemania, Finlandia, Holanda, Australia, Irlanda, Polonia y otros países más han eliminado el voto electrónico porque no ofrece ninguna garantía de transparencia y se presta para fraudes electorales, ¿no? Como sucedió en Venezuela y como sucedió en Holanda. Y en Bolivia. Y en Bolivia, ¿no? Así es, exactamente. Claro, pero no es la única maniobra el demorar este asunto lo de Biestein. Y no querer revisar el amparo respecto a la votación electrónica, sino lo de Javier Biestein, candidato al Colegio de Abogados de Lima, institución anterior a la República, de enorme prestigio. Pues bien, no quieren que hable antes de las elecciones, iban a hacer ahorita las elecciones al Colegio de Abogados de Lima. Pues bien, han movido la fecha al 1 de febrero. Es decir, después de las elecciones. Qué extraño, 6 días después de las elecciones. Claro, para que no pueda decir nada respecto a la competencial o la inconstitucionalidad de la denegación fáctica de confianza, etcétera, etcétera. No, y además de eso, Pancho, tienen el temor, el gobierno tiene el temor de una victoria de Javier Biestein, y eso sería un duro golpe muy fuerte para este gobierno y para todos aquellos que apoyan esta dictadura, ¿no? Así de que no les conviene esa noticia y ese resultado en la fecha en que estaba propuesta, ¿no? Y pareciera ser que, no sé, coincidencia tal vez, ¿no? El asunto es que va para después de las elecciones parlamentarias, ¿no? ¿Tú te imaginas convenientemente a Javier Biestein elegido decano del Colegio de Abogados de Lima unos días antes de la elección? ¿Tú crees que él no se pronunciaría como nuevo decano sobre el mamarracho de la ponencia del doctor Ramos del Tribunal Constitucional? Por supuesto que lo haría y lo destrozaría, pero como lo ha destrozado, dicho de paso. Recordemos, Rafael, que en la elección de hace un mes, de las 105 mesas electorales, Biestein ganó en todas. Esa elección se anuló, ¿no? Ahora estaba programada una nueva elección, pero como los resultados podrían afectar la elección parlamentaria, entonces hay una nueva fecha para después de la elección parlamentaria. Otra noticia vinculada a todas estas cosas raras que están ocurriendo en vísperas de la elección es que el jurado electoral especial ha decidido que el señor Vizcarra, diciendo que había que votar solo por los candidatos
que estaban a favor de la pérdida de la inmunidad para los congresistas, ha decidido, frente a una denuncia de Dieter Columbus, invocar, decir que no ha vulnerado el proceso electoral. O sea, que el presidente puede pegarse unos balconazos, salir y sugerir cómo debe votar la gente. así es. Pero lo que dice la resolución del jurado electoral especial es que dice que no violó la ley tanto, ¿no? Entonces, pero reconoce que sí la violó, pero un poquito nada más. Bueno, y como se trata del presidente, entonces no pasa nada, pero sí violó la ley, ¿no? Y lo dice la sentencia, ¿no? Como dicen pero un poquito. Como dicen los ingleses con cierto sentido del humor, un huevo no puede estar medio podrido. Sí, pues, o está bien o está podrido. Lo que dijo concretamente el jurado especial electoral fue que sí hubo infracción a la neutralidad que debía haber mantenido, pero no puede haber sanción debido a la inmunidad presidencial. Eso es lo que es. Entonces, el señor presidente que invadió el fuero, de decir, que interviene indebidamente en el tema electoral, invocando para que voten, entre otras cosas, por los que quieren eliminar contra la inmunidad parlamentaria, se invoca su inmunidad para que no lo investigue, ni siquiera el jurado especial de elecciones, que tendría una sanción simplemente verbal, ¿no? De llamarle la atención, nada más. Porque así es de hipócrita el presidente de la República que tenemos. Nadie les está pidiendo lo del jurado electoral especial que presenten una denuncia ante la Fiscalía, no, solamente que le llamen la atención. Nada más. Eso sí está permitido. Nada más. Porque el presidente incluso hasta puede ser investigado. Lo que no puede ser es procesado, ¿no? Y para eso hay que esperar hasta el 2021. Pero tratándose de una falta administrativa de tipo ética, lo único que corresponde es una llamada de atención. Y eso es todo lo que se esperaba del jurado electoral de elecciones. Pero ya vemos que todo el mundo se muere de miedo. Eso te iba a decir. O sea, ahí eso te demuestra cómo hasta el jurado especial de elecciones se muere de miedo de llevarle la contra al gobierno de facto que hoy día tenemos. Ahora la palabra de moda es percepciones, ya no hay realidades. Sí. Lo otro que no podemos pasar por alto, Pancho, es a la ministra, ¿cómo se llama esta ministra? Gloria Montenegro. Gloria Montenegro, ¿no? Por ejemplo, Aldo me parece que es muy contundente cuando dice que una ministra asevere que el Perú es un país de violadores, es tan falaz e indignante como si un ministro ladre que este es un país de prostitutas. Sí que la ministra Montenegro no se destaca por las sindéresis, pero ¿qué hubiera pasado? No tenemos por qué soportar hay que decir, ¿qué hubiera pasado? Hay que decir en beneficio del gobierno que el presidente del Consejo de Ministros, Ceballos, ha condenado a la ministra Montenegro, ya que se las arreglen entre ellos, pero definitivamente ha hecho bien. Sí, pero la ministra Montenegro se ha ratificado, ¿no? Y el propio Carlos Basombrío, que por lo general siempre coincide con el gobierno, dice como que todos los hombres somos violadores. Una afirmación tan grotesca no ayuda en la lucha contra los violadores. Si la señora Montenegro tiene ese diagnóstico, ¿cómo va a elaborar su política? Eso quiere decir que le va a ir muy mal, ¿no? Muy mal a ella y al gobierno, por supuesto, ministra ¿no? Montenegro es un componente del gobierno. El gobierno es el presidente y los ministros. El presidente y los ministros, el gobierno, no pueden denigrar a los ciudadanos de su propio país. Por supuesto. Y eso es exactamente lo que ha hecho esta ministra. Como acabas de señalar, ¿qué hubiera sucedido si un varón, un ministro varón, hombre, hubiera declarado que el Perú es un país de prostitutas? Por supuesto que habría justamente la ministra de la Mujer es la que debería haber salido a protestar por esa barbaridad. Y ella es la que protagoniza una barbaridad como la que ha hecho. Es inconcebible lo que está pasando. Y otro tema que ha originado una reacción legítima de muchos personajes públicos es la propuesta del Poder Ejecutivo de crear un ministerio de infraestructura que costaría, según los expertos, unos 7.000 millones. Recordemos que en la actualidad hay 18 ministerios más la PCM, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de ellos brillan por su ineptitud.
si algo debería hacerse es más bien reducir el tamaño del Estado, limpiar a los ministerios de tanto incompetente para que así puedan cumplir con su responsabilidad. La gente tiene que saber que por tener funcionarios públicos incompetentes y favorecidos básicamente por el clientelaje político, el Perú ha gastado 2.100 millones el año pasado en asesorías y en consultorías, porque los empleados públicos que el Estado contrata no sirven para nada. Y ha dejado de gastar en inversión más de 10.000 millones. Pero de soles. muestra una mentalidad. El nombre escogido para este ministerio es Ministerio de Fomento. Pues bien, en el pasado, antes del gobierno militar de Velasco, Fomento y Obras Públicas, existía un ministerio que se llamaba de Fomento y Obras Públicas. Claro. Y dentro de ese ministerio había una dirección de Transportes y Comunicaciones. Dentro de ese ministerio había una dirección de Pesquería y así sucesivamente. Exactamente. Una serie de actividades Eso es lo que en un solo ministerio. Por supuesto. La proliferación ministerial vino con el gobierno de Velasco. Porque el gobierno militar, como eran socialistas, y los socialistas creen que el matrimonio de la tinta con el papel arregla la realidad, se pusieron a hacer un montón de ministerios. Cada nuevo nombre iba a resolver un problema. Total, no se resolvió ningún problema y la planilla de empleos públicos creció exponencialmente. Se calcula que esto va a costar 7.000 millones. 7.000 millones, sí. Y lo que es penoso, bueno, digo penoso, por lo menos no es mi opinión, y yo no creo que sea la opinión de la mayor parte de los empresarios ni de los peruanos, es que la presidenta de CONFIEP, Marisabel León, ha salido prácticamente a respaldar esta propuesta. Y ha tratado de explicar el sentido positivo que tendría la propuesta de este primer ministro, que es francamente un incapaz. Yo lamento mucho porque creo que efectivamente está en eso Marisabel León muy equivocada y creo que no es la opinión, no debe ser la opinión de la mayor parte de los miembros de la CONFIEP. Y otra barbaridad que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros hace unos días ha sido a raíz del ataque de Estados Unidos a Irán. El señor presidente del Consejo de Ministros, en declaraciones a la prensa, en una conferencia de prensa, cuando le preguntaron que qué opinaba sobre el tema, dijo, bueno, en realidad todavía no hemos tomado una posición como Estado respecto del ataque a los Estados Unidos, ¿no? Yo he dicho en broma en Twitter que deberían de apresurarse en tomar una posición de Estado, ¿no? Porque la administración Trump y el Pentágono deben estar realmente preocupados y esperando con ansiedad la posición que tome finalmente la administración Vizcarra. Ahora, también se ve ya que la evolución política del mundo en ciertos aspectos ya tiene pues un carácter globalista, ¿no? Porque Irán ataca esta base en Irak, donde habían tropas americanas. Está violando la independencia, la integridad de otro país para golpear a los americanos, pero está golpeando una base iraquí. Entonces el gobierno iraquí, desesperado frente a la presencia de todos estos elementos extranjeros en su país, pide el retiro de las tropas extranjeras, inclusive de las americanas, y el Congreso de Irak vota para que se retiren. Y el gobierno de los Estados Unidos dice, no nos retiramos de ninguna manera, nos quedamos porque lo juzgamos conveniente. Lo que significa que en cierto tipo de decisiones la soberanía ha devenido en relativa. En relativa, claro. Y con esa respuesta, en realidad las tropas norteamericanas se convierten en un ejército de ocupación. Correcto. Sí, claro. Oye, bueno, también otra noticia penosa realmente. Sale en el peruano hace unos días una resolución de superintendencia de la SUCAMEC que nombra o designa al jefe, fíjense ustedes, de la Oficina de Fortalecimiento Ético y de Lucha contra la Corrupción de la SUCAMEC. O sea, en este país que está en la práctica mediática y gubernamental dominado por guachafos, por incapaces y por acomplejados,
sale el superintendente de la SUCAMEC a nombrar a otro, ya lo había antes porque le ha aceptado la renuncia al anterior, a otro jefe de la oficina de fortalecimiento ético. O sea, hay varios empleados en esta oficina que además tiene un jefe cuya labor consiste en fortalecer la ética y la lucha contra la corrupción. O sea, ya no basta con que el propio superintendente sea un hombre honrado, honesto y capaz, ¿no?, que ponga en su sitio a cualquiera que se salga de la línea. No, hay que crear una oficina y hay que contratar a personal, sabe Dios con qué ética, para que se encargue del fortalecimiento ético. Es clientelaje político. Nada más. Clientelaje político. Y eso lo toca muy bien Fernando Sillones, ¿no? Que lamentablemente fue excluido por un disparate del jurado electoral, ¿no? Pero él dice que en general su experiencia le enseña que los sistemas de control del Estado contra la corrupción no funcionan. Pone varios ejemplos, entre ellos el del organismo supervisor de contrataciones del Estado. Tampoco funciona, dice, ¿no? Y dice que los expedientes técnicos, las especificaciones de los bienes y servicios, los términos de referencia y bases de concursos públicos, los concursos en sí y hasta los otorgamientos de las buenas pro y suscripción de contratos, todo está direccionado para favorecer a postores indebidos. Exacto. Y coimeros, ¿no? Exacto. Y esta realidad se da en todo el país. Y los organismos de control del Estado no funcionan en ningún lado, o en todo caso están tomados por la corrupción. Esta es la pequeña y mediana corrupción de la cual nadie se ocupa. No toda la corrupción es económica, Pepe. Sí, claro. Hay otro tipo de corrupción política, que eso se ha visto en la Junta Nacional de Justicia. Esto es, se ha llevado a cabo una campaña contra dos postulantes, el señor Marco Falconi y la señora María Zavala, una campaña feroz llevada a cabo por Transparencia, Proética y el IDL, o personas afines a estos institutos, para tratar de colocar a un amigo de ellos, que es el doctor Abraham Siles, ¿no?, que era suplente. Y entonces esta maniobra ha fallado. Marco Falconi ha quedado en suspenso. María Zavala es miembro de la Junta Nacional de Justicia. Pero, naturalmente, no podemos dejar de observar las tremendas presiones políticas e interesadas para tener una composición favorable en la Junta Nacional de Justicia y, por ende, de nombrar jueces favorables a esa posición. Por supuesto. Sí, es cierto eso, ¿no? Y los críticos sobre este tema también abundan. Uno de ellos, el más afilado, es Fernando Rospigliosi, quien dice en un artículo hoy en El Comercio que las reformas judiciales que se han implementado en el Perú todas han sido falsas y que enmascaran en realidad el deseo del gobierno y de sectores políticos de apoderarse del sistema de justicia, ¿no? Por eso es que la justicia sigue siendo ineficiente y corrupta en el Perú, porque los llamados a mejorarla no tienen ningún interés en mejorarla, sino más bien en convertirla en una especie de ramera, de prostituta de ellos, ¿no? Nosotros hemos visto en el curso de nuestras vidas como generación 3 o 4 reformas judiciales. Sí. Algunas de ellas no necesariamente como lo describe Fernando, sino con una junta de notables, con gente de probada capacidad. El drama es que no funciona. Exactamente. El drama es que la materia prima no sirve de nada frente a cualquier forma que se le dé. Yo no puedo hacer un gran plato de la culinaria peruana si los ingredientes que me dan son de mala calidad y algunos están malogrados o podridos. Y en las instituciones, los ingredientes son las personas. Así es, si yo quiero hacer un lomo saltado, pues tiene que ser un buen lomo, unas papas amarillas, o sea, todo tiene que estar bueno. Por supuesto. Con malos ingredientes no se reforma nada.
Así es, así y una muestra de cómo anda el material humano en el Perú con respecto a la justicia la da precisamente el magistrado Ramos, ¿no? Con su increíble proyecto de sentencia, ¿no? Justificando el golpe de Estado y convirtiéndose él, que debería ser el defensor de la Constitución, ¿no?, en el defensor del gobierno. En cómplice. En cómplice, ¿no? Bueno, al menos pero esa es la impresión que nosotros tenemos. Peor que cómplice, porque su ponencia, jurídicamente, es disparatada. Eso es O sea, eso es lo más importante. cita a Madison, a una serie de tratadistas, a los padres fundadores de los Estados Unidos, todo, pero en ningún momento se pronuncia o evalúa en profundidad la denegación fáctica de confianza de la cual se ha valido el presidente. O sea, ¿de qué sirve todo ese verbiaje en X número de páginas si el punto central, el kit del asunto, es si la denegación fáctica de confianza existe o no existe en nuestra Constitución? No existe, hay que decirlo de una vez, pero ya vendrá alguien que nos lo va a explicar mejor. Y hasta acá, el doctor Natalia Primo. Sí. Pero lo que es muy interesante también es el concepto de interés nacional. O sea, uno no puede alegar que se puede violar la Constitución por interés nacional. Sí. Sí. Es un argumento que se ha usado. Lo dice expresamente. Lo dice expresamente. Es un argumento que se ha usado una infinidad de veces. Acá Velasco destruyó la economía peruana e hizo una serie de reformas invocando el interés nacional. Adolfo Hitler persiguió a los judíos invocando el interés nacional. Stalin asesinó a 60 millones de sus compatriotas invocando el interés nacional y la lucha por el internacionalismo socialista. De tal manera que invocar el interés nacional es grotesco. Tiene que haber una razón jurídica real, no se puede utilizar estos conceptos que significan todo y nada. Interés nacional, en el caso de las fronteras, sí es un concepto real. En el caso del territorio nacional es evidente, o sea, no vamos a regalar territorio peruano a nuestros vecinos, eso sería contrario al interés nacional. O sea, el interés nacional es respecto a lo que tenemos, pero no necesariamente respecto a lo que hacemos cuando nos da la gana hacerlo. Lo que está diciendo Francisco Tudela tiene que definirse esta semana y en ese momento vamos a ver cómo está la sopa, ¿no? Si más o menos regular, más o menos podrida, ¿no? Y de esto... Según Ramos, la sopa la va a definir el pueblo en las elecciones del 26. Entonces, ¿para qué hizo la ponencia? Se la hubiera ahorrado. Esa es la otra justificación. ¿No? Exactamente. De esto y otros temas más conversaremos con el constitucionalista Natalia Primo. Corte y regresamos.